Hoy 9 de agosto celebramos en la Iglesia Católica a una gran santa, judía, de origen judío, convertida luego al cristianismo y que además fue monja carmelita y mártir. Se llama Edith Stein, es el nombre de nacimiento. Y luego, cuando se consagró como monja carmelita, adoptó el nombre de religiosa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella nació en un pueblo de Alemania llamado Breslau en el año 1891. Eran 11 hermanos, Edith Stein era la última de los 11. Perdió a su papá cuando ella era chiquita, tenía 2 años, y la madre estuvo a cargo de la crianza de los hijos y de toda la casa, todo el hogar. Tanto la madre como el padre eran judíos practicantes. La madre era una fervorosa judía. No así, en cambio, los hijos, que cuando fueron creciendo fueron abandonando la práctica judía, incluyendo a nuestra santa de hoy. Ella cuenta que en un momento dejó de rezar, dejó de practicar el judaísmo. Calculo que en la adolescencia sería eso, ¿no? Más o menos, en la juventud. Y entró como en un periodo de escepticismo o de agnosticismo respecto de la fe, respecto de la religión. Pero siempre estuvo buscando la verdad. Era muy inquieta Edith Stein en su búsqueda de la verdad. Ella quería conocer la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Quién posee la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Cómo llegar al encuentro con la verdad? Estas preguntas la movieron siempre a nuestra santa a encontrarse con Cristo, en definitiva, porque el que busca la verdad tarde o temprano se encuentra con Cristo, porque Cristo es la verdad, ¿no es cierto? Jesús dice: yo soy la verdad. Tuvo que interrumpir los estudios nuestra santa, porque en los años de la Primera Guerra Mundial se ofreció como enfermera, como ayudante en la Cruz Roja para atender a los heridos de la guerra. Luego retomó los estudios y se acercó a un conocido profesor que había en la universidad, llamado Husserl, profesor de filosofía, porque a Edith Stein le gustaba mucho la filosofía y no podía ser de otra manera si era una buscadora de la verdad, ¿no? La filosofía justamente lo que hace es ayudarnos a conocer la verdad, a estudiar la verdad, a hacernos preguntas fundamentales de la vida. ¿Qué es la verdad? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Etcétera, ¿no? ¿Qué es el hombre? Bueno, todo eso se lo pregunta la filosofía. Así que empezó a estudiar filosofía, conoció a este profesor, famoso en la época, Husserl, que era el fundador de una escuela de filosofía llamada la fenomenología. Esa escuela de filosofía, si bien no es la que más se acerca, por decirlo así, al cristianismo, pero sin embargo a Edith Stein le ayudó a conocer la verdad. Por lo menos le ayudó a salir de ese escepticismo, ¿no? Dijimos, en el cual un poco estaba. Bueno, fue un paso importante, fue un eslabón importante el haber sido parte de esta escuela filosófica, la fenomenología. Un eslabón importante en este itinerario espiritual en la vida de Edith Stein.
y empezó a dar clases de filosofía. Incluso fue asistente, compañera íntima, asistente, en la cátedra de este gran filósofo, Husserl. Pero claro, la fenomenología no podía dar las últimas respuestas que ella estaba buscando con respecto a la verdad, con respecto al sentido de la vida. Le ayudó, sí, pero se quedaba corta esta corriente filosófica. Ella quería más, buscaba más. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y entonces empezó a leer, además de textos filosóficos que ya venía leyendo y con los cuales trabajaba, pero empezó a leer textos espirituales, algunos santos. Empezó a leer a San Juan de la Cruz, un gran santo español, un místico. Empezó a leer un poco a San Agustín, a otro gran filósofo llamado Santo Tomás de Aquino. Pero hubo un libro que le cambió la vida, con el cual ella se topó de manera providencial, no casual, porque las casualidades no existen, existe la providencia. Se encontró providencialmente con este libro, que era la vida de Santa Teresa de Jesús, la autobiografía de Santa Teresa de Jesús, y se lo devoró en una noche a ese libro. Bueno, ese libro le cambió la vida, y ahí fue cuando ella empezó a rumiar la posibilidad de bautizarse, hacerse cristiana, católica. Bueno, así fue. Año 1922, recibe los sacramentos. Esto, por supuesto, a la madre no le gustó, porque dijimos la madre era de práctica judía, no quería que su hija fuera cristiana, bautizada, pero bueno, ya su hija era grande, ¿no? Así que recibió los sacramentos, Edith Stein, en ese año, y luego continuó, ya como cristiana, continuó profundizando en su fe, leyendo, escribiendo, le gustaba mucho escribir, dando clases. Esta mujer era brillante, ¿no? Una persona muy inteligente, con muchas habilidades para la enseñanza, para la escritura. Y además quiso, tiempo después, consagrarse a Dios en la vida religiosa como monja carmelita, con lo cual pide la admisión en un convento en Alemania y es aceptada, año 1934. Y allí es cuando Edith Stein adopta su nuevo nombre de monja carmelita, ¿no? El nombre Teresa Benedicta de la Cruz. Todavía no era santa, ¿no? Teresa Benedicta de la Cruz. A lo mejor Teresa se debe a su especial devoción a Santa Teresa de Jesús, la carmelita española, que mucho ayudó en su conversión. Bueno, en aquellos años empezaba a asomar en buena parte de Europa el régimen nazi, Hitler y el nazismo. Y Santa Teresa Benedicta de la Cruz empezó a percibir que ella podía ser una de las víctimas del nazismo, por su condición de judía y por su condición de cristiana, católica, porque recordemos que Hitler perseguía a judíos, o sea, por un tema racial los perseguía, pero también por un tema religioso a los cristianos, a los católicos. De hecho, muchos cristianos católicos murieron también como víctimas del nazismo. Esto fue así porque el régimen nazi no quería saber nada con la Iglesia Católica, la despreciaba. ¿Y por qué? Porque la Iglesia Católica se había declarado
Muchos obispos se habían declarado en contra de Hitler y del régimen nazi. Claro, porque la Iglesia lo que hace es defender la libertad de los hijos de Dios, con lo cual oponerse a los abusos de los políticos, ¿no? Oponerse a todo aquel que atenta contra la libertad de los hijos de Dios y la libertad religiosa. Y como Hitler, bueno, era un autoritario, ¿no es cierto?, un tirano, entonces por esa razón es que estaba enfrentado también con la Iglesia Católica. Bien, Edith Stein empezó a darse cuenta de que ella podía ser una víctima del nazismo. Cuando se endurece el régimen nazi en Alemania, ella debe ser trasladada a otro convento carmelita en Holanda para esconderse, ¿verdad? Se fue escondida a otro convento en la ciudad de Echt, en Holanda. Allí, por ejemplo, los obispos holandeses se habían manifestado públicamente en contra del régimen de Hitler, con lo cual ahí también la persecución se endureció como respuesta, como represalia del nazismo a causa de esas declaraciones de los obispos de la Iglesia Católica. Entonces, allí en Holanda también hubo persecución religiosa, racial y religiosa, y bueno, en un momento ella fue trasladada en el año 1940, ¿verdad? 2 años después, 1942, llegan los alemanes, la Gestapo, y capturan a Teresa Benedicta de la Cruz por ser judía y por ser cristiana, las dos cosas. Se la llevan a ella y también se la llevan a la hermana de Edith Stein, que también estaba en ese convento. Cuando son capturadas, nuestra santa le dice a su hermana: vamos a morir por nuestro pueblo, o sea, por el pueblo judío, ¿no? Es decir, ella ofreció siempre su dolor, su martirio, por su pueblo judío, ¿no? Por la conversión de los judíos al cristianismo. Supo darle a ese momento horrible de tortura, de dolor y de muerte, supo darle un sentido espiritual. Supo ofrecerse por amor a su pueblo. Antes de morir, digamos, el tiempo que estuvo ahí en el campo de concentración, en Auschwitz, cuenta la historia, hablaba de Dios, de Jesús, a los que estaban presos, al igual que ella, evangelizaba, daba consuelo espiritual con la palabra de Dios. Y bueno, allí murió entonces, agosto de 1942. Pidamos a Dios, por medio de esta santa mártir, que nosotros podamos buscar siempre la verdad también y comprometernos con la verdad una vez que la hayamos encontrado. Y comprometernos hasta el final, hasta las últimas consecuencias, como lo hizo ella, dando en definitiva la vida por esa verdad que tanto había buscado, que tanto la había apasionado, la verdad de Cristo, y por la cual ahora ella daba el supremo testimonio de amor, que es el martirio. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, ruega por nosotros.